Ya, ahí estamos al aire, estamos grabando. Entonces, comparto. Bien. Ya, recordemos que lo que vimos en la clase anterior era el concepto de determinante, ¿cierto? Lo cual ya analizamos más que visto para uno y para 2 de orden de matriz, estoy hablando, ¿ya? Definimos lo que era un cofactor para calcular el determinante de cualquier orden de 3 hacia arriba, ¿ya? Eh, que es de esta manera, ¿cierto? Lo cual se puede calcular con una fila o con una columna, da lo mismo. Hicimos algunos ejemplos, vimos el método de Sarrus, el cual es bastante útil solamente para matrices de orden 3, ningún otro orden, y mencionamos lo que se puede hacer con matrices triangulares, ¿ya? Que simplemente, como teorema, simplemente señala que se puede multiplicar la diagonal y ese es el determinante de la matriz triangular, ya sea superior o inferior. Además, tenemos algunas afirmaciones que son equivalentes, ¿ya? Las cuales involucran lo que sea una matriz invertible y el rango, junto con el determinante, ¿cierto? A eso me refiero. ¿Ya? Hay equivalencia entre que una matriz es invertible, si solo si el determinante de esa matriz es distinto de cero, si solo si el rango de esa matriz es máximo, o sea, de rango n, ¿ya? Si solo si es equivalente por filas a la matriz identidad, ¿ya? Vimos este ejemplo que está aquí, cual fue bastante útil, y además analizamos estas propiedades que están acá, ¿ya? Lo cual es, en esencia tenemos propiedades multiplicativas para el determinante, ¿ya? Con multiplicación escalar, sale el escalar elevado al orden, ¿cierto? Cuando es multiplicación de matrices podemos separar en multiplicación de determinante de cada matriz. Si es invertible, entonces el determinante de la inversa es simplemente 1 partido por el determinante. Recuerden que este es un número, así que simplemente el inverso multiplicativo es el número que nos da acá, para el A, ¿ya? Y lo demás es más que nada relaciones con las operaciones fila, ¿ya? Y este fue el ejercicio que dejé de tarea. Supongo que ya está hecho. No creo que hayan dudas, ¿cierto? Recuerden que este ejercicio lo dejé, o sea, les mencioné que la idea del ejercicio era que calcularan este determinante, primero aplicando operaciones y escalonando, ¿ya? Entonces, al momento de dejar escalonada, quedaba que la multiplicación de la diagonal es el determinante y teniendo los cuidados de los pasos de acá, ¿ya? Porque si intercambian dos filas, entonces intercambiar signo, por ejemplo. ¿Estamos bien aquí? ¿En lo salto? ¿Estamos listos? Bueno, supongo que sí, ya. Avanzamos entonces en la otra materia. Ya. Este era el último documento. Ahí. Bien. Me alegra que entiendan tan rápido. De esa manera podemos avanzar rápido. Profe, el libro que recomendó para estudiar hasta aquí sería el control. Por lo menos el control es hasta lo que es rango, ¿cierto? O sea, eh, inversa de una matriz hasta rango. ¿Ya? No sé qué capítulo es del libro. No,
no recuerdo el capítulo. ¿Cuál fue el libro que les recomendé? ¿El Ace creo que fue o no? No me acuerdo bien. ¿El Ley? No, no me acuerdo bien el capítulo. Tendría que revisarlo después. ¿Ya? Pero por lo menos el control es hasta lo que es operaciones filas y, o sea, rango de una matriz, calculando la inversa, ¿cierto? Es una matriz invertible con el rango y calculando su inversa. ¿Ya? No entra determinante en el control. Bien. Suponiendo que les quedó claro, el control es la otra semana, ¿cierto? Creo que es el 29. Ujú. Tengo entendido que el 29 es la otra semana. Ya, entonces voy a insistir, suponiendo que quedó todo claro, cómo calcular un determinante aplicando operaciones filas, y el último ejercicio que era propiedades determinantes, entonces vamos a avanzar, ¿ya? Ya que nadie objetó al respecto. Bien, vamos a entrar a sistemas de ecuaciones. Vamos bien adelante. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales, ya, bueno, en principio una ecuación lineal es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que involucran incógnitas de grado 1, ¿cierto? Eso es una ecuación lineal, ¿ya? Entonces lo que nos interesa a nosotros es un sistema de ecuaciones, el cual se define de esta manera en general, con m ecuaciones y n incógnitas, ¿ya? Entonces aquí tenemos m ecuaciones hacia abajo, ¿ya? 1, 2 hasta el m, 1, 2 hasta el m, representa la misma cantidad, con n incógnitas, 1, 2 hasta n incógnitas, ¿ya? Estos sistemas de ecuaciones los podemos representar de manera matricial, de la forma ax igual a b, con a, eso que está ahí, ¿ya? Cada uno de los coeficientes que, ¿cómo se llama? Acompañan a las incógnitas, ¿ya? Si lo ven, o sea, la manera en que está escrita el sistema de ecuaciones, la referencia a que podemos tomar esos elementos y representarlos en una matriz. El X es la matriz de incógnitas, ¿ya? El X grande, tenemos la incógnita x1, x2 hasta xn, que en general vamos a tomar, casi siempre se toman dos o tres incógnitas, que sería x y z, ¿cierto? ¿Ya? Entonces si tenemos las tres incógnitas, aquí representamos x y z. Y la matriz B es la matriz columna de estos elementos que están acá, ¿ya? De los términos libres que están sin incógnita. Bien, entonces, por ejemplo, un sistema de ecuaciones, ¿ya? Tiene un conjunto de soluciones. En general, cuando tienes solución a una ecuación, eh, van a ser, eh, ¿cómo se llama? Va a ser el conjunto de los números que se pueden reemplazar en x e y para que ésta se satisfaga, ¿cierto? Por ejemplo, en este sistema, el número x, o sea, el menos 1 para el x y el 3 para el y, lo reemplazamos y satisface la primera ecuación, ¿ya? Aquí nos quedaría con menos 1, nos quedaría menos 3, con 3 nos quedaría 6, y menos 3 más 6 nos da 3, ¿cierto? Análogamente, reemplazando el menos 1 acá, nos quedaría 1, reemplazando el 3 acá nos quedaría 4, o sea, de 3, así que 1 y 3 sería 4. Así que eso sería una solución para el sistema de ecuaciones que está ahí, ¿ya? Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Todo claro, profe. Gracias, Todo Ignacio. claro, profe. Gracias también, Germán. Bien, entonces, hasta ahora ha sido solo bla bla de lo que
es un sistema de ecuaciones, lo que es la solución, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a definir lo que es un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo es simplemente un sistema que se iguala a cero, ya que cada ecuación está igual a cero. ¿Estamos? Nada más. Los B son todos iguales a cero. Entonces, como observación en un sistema homogéneo siempre hay solución, por lo menos la solución nula, que son todos igual a cero. Cada una de las variables igual a cero. ¿Ya? Entonces, como notación tenemos dos tipos de solución, que sería la consistente o compatible y la inconsistente o incompatible. ¿Ya? En el caso consistente es que por lo menos tenemos solución, tenemos al menos una solución. ¿Ya? Y lo que es la inconsistente es que no hay solución. De esta manera vamos a dividir en tres el tipo de solución de un sistema de ecuaciones, que va a ser solución única, no tiene solución o tener infinitas soluciones. ¿Ya? El caso de las dos, perdón, el caso de la primera y la última, estamos en el caso consistente o compatible, ¿ya? Tener única solución o infinitas, tenemos al menos una solución en ambos casos, ¿cierto? Así que ambos casos caen en el sistema consistente. Bien, por ejemplo, tenemos que el primer sistema tiene única solución, ¿ya? ¿Se ve claramente por qué tiene única solución? ¿O no se ve? Bueno, imagino que la mayoría de ustedes ya sabe desarrollar sistemas de ecuaciones por los métodos usuales, ¿cierto? Que son reducción, igualación y sustitución. En este caso, la idea de las matrices es que tengamos otro, o sea, el objetivo de esta parte es tener otro método para resolver el sistema, ¿ya? En especial cuando son muy grandes, son de 3 incógnitas, 4 incógnitas, ¿cierto? 5 incógnitas. La idea es tener algo más sencillo de hacer, ¿ya? Bueno, imagino que se ve claramente, y aquí nadie opina. Este tiene única solución, este no tiene solución, ¿ya? Y este tiene infinitas soluciones. Yo no entendí por qué tiene una única solución. Mm, Bueno, o sea, en particular uno puede resolver inmediatamente esto por algún método de los que mencioné anteriormente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si lo hago por reducción, así, pero a la rápida, lo multiplico por 2 acá, me quedaría 4, me quedaría 8, ¿cierto? ¿Ya? Entonces puedo reducir lo que son las x, de inmediato, restando. Entonces, restando eso con eso, me quedaría, aquí como resta, ¿cierto? Me quedaría inmediatamente 7i, ¿cierto? Y acá me quedaría 9, menos, perdón. Así que i es igual a menos 9 séptimos, ¿ya? Menos 9 séptimos. Y reemplazando, ¿cómo se llama? Reemplazando en una de las ecuaciones me va a dar el x, ¿ya? Ese es como el método usual. Ahora, la pregunta es, ¿recuerdan? eh, o sea, porque supongo que ya lo vieron en alguno de los cursos anteriores. ¿Recuerdan cómo las intersecciones de dos rectas? Así como de nombre, no tanto de yo, al menos, profe. Pero recuerda más o menos de lo que se trata, ¿o no? O más o menos cómo son. Más o menos sí, pero no lo recuerdo en profundidad. Al menos yo, no sé el resto. Ya, gracias, Ignacio. Por lo menos una persona que quiere aprender y aportar. Veamos. Recordemos, voy a hacerlo solamente de manera geométrica, de manera dibujística, si quieren verlo así. Cuando tenemos dos rectas en el plano, tenemos tres, eh, o sea, cuando queremos comparar dos rectas, tenemos tres situaciones.
Una, que ambas rectas se intersectan en un puntito, ¿cierto? ¿Ya? La segunda es que ambas rectas son paralelas. Y la tercera es que ambas rectas en realidad son la misma. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, cuando ambas rectas se intersectan en un solo punto, entonces el sistema que se genera con ellas tiene única solución y es ese punto. Cuando ambas rectas son paralelas, entonces el sistema entre ellas dos no tiene solución. No tiene solución y por lo tanto no se intersectan. ¿Ya? Ambas rectas aquí son paralelas y no se intersectan, nunca se van a intersectar. Y por último, cuando ambas rectas son la misma, ¿ya? De alguna manera son las mismas en el sentido de que quizás no es tan claro verlo al principio, ¿ya? Pero las soluciones de ellas son las mismas, son infinitas y son las mismas, ¿ya? Entonces, en ese caso, el sistema ¿cómo se llama? El sistema que las representa a ellas tiene infinitas soluciones. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, por ejemplo, ¿qué pasa si despejamos el i? Entonces vamos a tener esto. I es igual a, bueno, voy a pasar el i para acá, el 1 para allá, así que nos quedaría, y el 3 lo voy a pasar dividiendo, así que nos quedaría 2 tercios de x menos 1. ¿Ya? Esa es la primera recta que está arriba. Y la de abajo sería, voy a escribir aquí abajo, o sea, perdón, ahí arriba, y es igual a, el x lo voy a pasar para allá, así que nos quedaría menos x medio más 4, más 2, perdón, porque dividimos por 2, ¿ya? Así que tenemos estas rectas que están acá. Entonces la pregunta es, estas rectas que están aquí al despejarlas, ¿son paralelas o iguales? Despejé bien las rectas, ¿cierto? Sí, porque en la primera pasé 3 hacia el otro lado, el 1 hacia el otro lado, dividí por 3 y nos queda 2 tercios. Ah, 2 tercios y 1 tercio, ¿cierto? Y ahí está, eso es 1 tercio. Entonces, la pregunta es, ¿esas rectas serán paralelas o iguales? ¿Paralelas o iguales? Deberían ¿Deberían qué? ser iguales o similares al menos. Fíjese bien, ¿cuáles son las partes de una recta en la forma en que yo la llevé? ¿Cuál es la forma general de la ecuación de la recta MX más B. mx más b? Perfecto, Germán, gracias. ¿Ya? Entonces, para que dos rectas sean iguales, ¿qué debe ocurrir? Se le escucha un poco lejano, Javier. No sé si seré yo el problema o no. ¿Le escuchan bien a Javier o no? No, yo no lo escucho. ¿No se escucha, Javier? Se escucha muy bajo, Sí ¿cierto, se Yarir? escucha súper lejos. ¿Dónde anda Javier que se escucha tan lejos? Se escucha bajo, dice Yarir. Ya, creo que algo le entendí por ahí, ¿cierto? Que creo que le entendí por la pendiente, ¿cierto? Cuando dos rectas son iguales, quiere decir que tienen la misma pendiente y el mismo coeficiente libre, el mismo coeficiente de posición, ¿ya? Y en este caso, la pendiente de la primera recta, digamos M1, es menos un medio. Y el coeficiente libre, digamos B1, es igual a 2, ¿ya? Y en el caso de la segunda, digamos M2, tiene pendiente 2 tercios. Y tiene coeficiente libre menos un tercio. Ahora la pregunta es, ¿son iguales las rectas? ¿O son paralelas? No, No, ¿cierto, Ignacio?
No lo son porque de principio las pendientes son distintas. Cuando las rectas tienen pendientes distintas, entonces es inmediato que las rectas no son paralelas ni iguales. Y por lo tanto se intersectan en un punto, y como se intersectan en un punto, este sistema tiene única solución. Así de fácil. ¿Estamos? ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero tienen que ser exactamente iguales o igual pueden ser proporcionales? Bueno, en el caso de, aquí estamos con la I despejada, así que es la ecuación principal, ahí me acordé, delante no me había acordado. Están en su forma de ecuación principal, así que por lo tanto la pendiente y el coeficiente libre deben ser iguales, Ah, ya, profe. ¿ya? Si están en otra forma, por ejemplo en la forma general que es la forma AX más BI más C igual a 0, ¿ya? Si están en su forma general, entonces ahí es posible que sean proporcionales una con la otra, que sean, digamos, múltiplos una de la otra, ¿ya? Entonces ahí es probable que sean iguales. A pesar de que las rectas no se ven de la misma manera, ¿ya? En la ecuación principal no es la misma, entonces ahí puede haber una proporcionalidad entre sus coeficientes que son A, B y C, ¿ya? Pero cuando están en su forma principal, que es I igual a mx más b, entonces deben ser iguales las pendientes y los coeficientes libres para que sean iguales, y ocurrir otra cosa con las paralelas, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, por eso las primeras tienen solución única. Vale, Carlos, también. Tienen solución única porque sus pendientes son distintas, por lo tanto no son paralelas. Así que se intersectan en un punto, por lo tanto esta tiene solución única. Ya, ¿qué ocurre con la segunda? Entonces, en el segundo caso, por ejemplo, ¿qué ocurre si despejamos el i? ¿Ya? Por ejemplo, voy a pasar restando el 3i para allá, el menos 1 lo paso sumando, así que nos quedaría x tercios más un tercio, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? El 3i lo paso por acá, después dividí por 3 me quedaría un tercio, este lo pasé sumando, al dividirlo por 3 también me queda un tercio, ¿ya? Así que por lo tanto quedaría eso. En la segunda parte, ¿ya? Sería, voy a escribirlo aquí en el fondo de acá, sería, es 6i, ¿cierto? Es igual a 2x más 3, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y es igual a, dividiendo por 6, me quedaría un tercio de x, dividiendo por 6 me quedaría un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esta sería la segunda, la que está aquí. Esa es la de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con estas dos rectas? Tienen igual pendiente, pero B es distinto. Exactamente. Tienen la misma pendiente, pero el b es distinto. El coeficiente de posición es distinto. ¿Ya? Peor b, ¿cierto? Muy bien. Pero b es distinto. Por lo tanto, ¿cómo son estas rectas? Paralelas. Paralelas no coincidentes, ¿cierto? Paralelas no coincidentes. Así, las rectas no se van a intersectar. Y por lo tanto, el sistema que las define no tiene solución de inmediato. No tiene solución. ¿Ya? Y por último, estas dos ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, nos damos cuenta, como dijo su compañero anteriormente, ¿ya? Aquí podemos multiplicarla por menos 2. Esa es la primera. ¿Qué nos va a ocurrir? Menos 4x más 2y es igual a menos 2. ¿Y qué ocurrió? Es la misma recta que está abajo. O sea, la de arriba es, bueno, la de abajo es un múltiplo de la de arriba, por menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Así que estas rectas, si despejan el i, ya en ambos casos, bueno, da 0 si hacemos el método de reducción, ¿cierto? Aquí el caso es que queremos compararlas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si lo queremos hacer con la parte anterior, ya, si lo vemos así, multiplicando por menos 2, nos da lo mismo que de abajo, ¿cierto?
¿Ya? Si lo queremos hacer como lo hicimos anteriormente, la de arriba es y igual a 2x menos 1, ¿cierto? El y para allá, el menos 1 pasa para allá y listo. La de abajo va a quedar 2y igual a 4x menos 2, y si dividimos por 2, ¿cierto? Nos queda exactamente lo de arriba, la misma pendiente, el mismo coeficiente, ¿cierto? Por lo tanto, las rectas son coincidentes. Así que como este sistema que está aquí representa a dos rectas coincidentes, entonces tiene infinitas soluciones, que serían todos los puntos de cada recta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para ver una solución de este caso de acá, podríamos reemplazar el i con el 1. Si reemplazo el i con el 1, pasa para acá sumando, me quedaría 2, dividido por 2, el x también es 1, así que uno de los puntos es el 1,1. Bien. ¿Alguna pregunta? Del momento no, profe. Gracias, Ignacio. Ninguna, Entonces, profe. vale, gracias, Eduardo. Bien. Entonces, esa es la manera de ver cómo eran las soluciones para el caso de recta. Yo supongo que debieron haberlo visto en alguna parte, ¿o no? Por lo menos en el momento de que se comparaban rectas. Sí, sí, lo veo en algún momento. Muy bien. Sí se vio en algún momento entonces. Ya, entonces esto fue para recordar. Bien, por lo tanto tenemos única solución. Bueno, y tenemos los ejemplos de los tres casos, ¿cierto? Que era única solución, no tiene solución e infinitas soluciones. ¿Ya? Así que ahí están los tres ejemplos. Y bueno, en el caso de arriba es sencillo porque hay intersección de rectas, así que ocupamos cualquiera de los tres métodos para resolver un sistema de ecuaciones de dos variables. ¿Ya? En el caso de abajo ya demostramos que no tiene solución simplemente por paralelismo. Y en el de aquí son coincidentes, así que nada que hacer. Tiene infinitas soluciones. Y les di, por ejemplo, una. ¿Ya? Que cuando tienen infinitas soluciones, basta con darse cualquier número para el x o para el y o el x, respectivamente, dependen del que reemplazaron. ¿Ya? Bien. También vamos a definir lo que es la equivalencia. ¿Ya? Entonces, dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes si ambos tienen el mismo conjunto de soluciones. Ya, aquí no estamos viendo matrices equivalentes. Recuerden que las matrices equivalentes son en el sentido de operaciones filas, ya, equivalentes por fila. Incluso hay otro concepto de matrices equivalentes, pero eso lo vamos a ver después. Hasta el momento simplemente equivalencia por fila. Y acá lo que estamos viendo es sistemas equivalentes, los cuales los vamos a llamar equivalentes si tienen el mismo conjunto de soluciones. Bien, vamos a ir inmediatamente a las propiedades. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales es equivalente al sistema resultante si se le aplican las siguientes operaciones. Entonces, si tenemos un sistema y le cambiamos el orden de sus ecuaciones, entonces, lógicamente, no va a ocurrir nada con sus soluciones. Simplemente cambiamos el orden de las ecuaciones, ¿cierto? ¿Ya? Así que, por lo tanto, las soluciones van a quedar intactas, son equivalentes. Cambiar el orden de las incógnitas es lo mismo. O sea, ¿cómo se llama? Los sistemas están definidos por ecuaciones en las cuales estamos sumando o restando. Entonces, si cambiamos el orden de las incógnitas, simplemente estamos cambiando, ¿cómo se llama? Digamos por suma o resta. Multiplicar los coeficientes y el término independiente de una ecuación por un escalar no nulo. Es muy similar a lo que ocurrió con el caso de acá, ¿cierto? ¿Ya? La de arriba multiplicamos por menos 2, toda la ecuación, y las soluciones son las mismas. ¿Ya? Multiplicamos por menos 2 y la ecuación es equivalente, es lo mismo. ¿Ya? Las soluciones son las mismas, no han cambiado. Sustituir una ecuación por la resultante de sumarle otra ecuación multiplicada por un escalar. ¿Ya? Eso es más o menos lo que hacían antes con el método de reducción. ¿Se acuerdan? Multiplicaban por un escalar una, o sea, por un número, ya antes lo multiplicaban por un número, acá ya la estamos llamando escalar, y la sumaban a la otra, o la sumaban y la restaban con la otra, ¿cierto? ¿Ya? Aquí es similar. Si a una ecuación le sumamos otra multiplicada por escalar, entonces el sistema permanece equivalente. Luego la última es suprimir una ecuación
que dependa de otras ecuaciones. ¿Ya? Entonces, eso es prácticamente eliminarla. O sea, si yo sumo una con otra y me da la última, entonces la última ¿para qué? Si es la suma de las anteriores. ¿Ya? Entonces, estas propiedades, el objetivo de estas propiedades es que nosotros podamos escribir nuestro sistema de ecuaciones de manera matricial. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a ir con un preámbulo, en principio, ¿ya? Que sería, vamos a considerar un sistema ahora de n ecuaciones, con n incógnitas. Es decir, la matriz A nos va a quedar cuadrada. La matriz de los coeficientes nos va a quedar cuadrada, porque ahora tenemos n ecuaciones con n incógnitas, así que tenemos hasta la n filas, n columnas. ¿Ya? La matriz X y la de B serían la misma, salvo que en B tenemos n elementos. Entonces, tenemos el siguiente teorema. Representado el sistema de la forma AX igual a B, con n ecuaciones y n incógnitas, entonces si A es invertible, vamos a tener que el sistema tiene única solución, y esa única solución es X igual a la menos 1 por B. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una multiplicación matricial de la matriz A a la menos 1 por la matriz columna o vector B. Y la solución va a ser inmediatamente esa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo cortito. ¿Ya? El ejemplo obviamente se podría hacer por cualquiera de los métodos que ustedes conocen, reducción, igualación, sustitución, ¿cierto? ¿Ya? Pero la idea es que lo hagamos con las matrices. Entonces, un número excede en 12 a otro número. Y voy a ir a la pizarra. Entonces, ¿qué significa que un número exceda en 12 a otro? Eso quiere decir que, por ejemplo, si el primer número lo representamos como X, entonces, si este número excede en 12 al otro, entonces el otro número Y hay que sumarle 12 para que llegue al X. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera profe. parte. Sí, está Gracias. bien. Gracias. Entonces esa es la primera parte, ¿cierto? Un número excede en 12 al otro. Si a ambos números se les resta 4, el primero resulta ser el doble del segundo. Entonces, si a ambos números le restamos 4, no voy a colocar eso todavía. Si a ambos números le restamos 4, entonces el primero es el doble del segundo. ¿Ya? De repente es complicado, ¿cómo se llama? Dar las ecuaciones de un problema. Así que por lo tanto en esto voy a ser más o menos empático. Entonces la primera parte es, un número excede en 12 a otro, entonces el X es igual a Y más 12. Si a ambos números se les resta 4, el primero resulta ser el doble del segundo. Así que a ambos números les restamos 4, por lo tanto, el primero resulta ser el doble del segundo. ¿Ya? Bien, entonces este sistema lo voy a escribir en la manera que nos acomoda, llevando las variables a un lado y los coeficientes libres al otro. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar X menos Y igual a 12. En la parte de acá nos quedaría 2Y menos 8, ¿cierto? Así que por lo tanto, nos va a quedar X menos 2Y igual a, el 4 pasa sumando, así que por lo tanto nos quedaría menos 4. Listo, este sería nuestro sistema. ¿Ya? Este es nuestro sistema. Bien, de esta manera, la matriz A es la matriz 1, menos 1, 1, menos 2, ¿cierto? La matriz X, con X mayúscula, ya. No hago muchas diferencias con X mayúscula y minúscula, pero voy a tratar en algún momento. Digamos, sería X e Y, ¿cierto? La matriz X mayúscula sería X, Y. Perdón, XY, en vector columna. Y
La matriz B sería 12 y menos 4. Y por lo tanto, su forma matricial sería el A multiplicado por X me da el B. ¿Ya? Y eso, bueno, obviamente está todo bien hecho para que resulten las ecuaciones que queremos cuando multiplicamos. ¿Ah? Recuerden que la operación es multiplicar, cuando multiplicamos a X igual a B, ¿ya? O sea, estamos multiplicando las filas de A por las columnas de X. Y en este caso me quedaría 1 menos 1 por X y, ¿cierto? Así que nos quedaría X menos Y es igual a 12, la primera ecuación, ¿cierto? Y la segunda es 1 menos 2 por XY, así que nos quedaría X menos 2Y igual a menos 4, la segunda, ¿ya? Así que se supone que se está entendiendo que la idea de la forma matricial que está acá es porque todo calza, ¿ya? Las multiplicaciones generan cada una de las ecuaciones, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a lo que, ¿cómo se llama? A lo último que vimos, al teorema, ¿ya? Entonces si una matriz es invertible, y bueno, la tenemos de orden 2, ¿cierto? Ya, así que podemos ver que sea invertible, porque es de orden 2. ¿Cómo vemos que esta matriz es invertible? Si su determinante es distinto de cero. Ya, veamos, Germán, si el determinante es distinto de 0. Para una matriz de orden 2 es bastante sencillo, ¿cierto? El determinante de esta matriz, o si quieren así, ¿cierto? Ya, cualquiera de las dos formas. Sería 1 por menos 2, que sería menos 2, menos 1 por menos 1, que sería menos 1, así que quedaría más. Así que por lo tanto ese determinante es menos 1. ¿Ya? Listo. La matriz A es invertible, ya que el determinante es distinto de 0. Lo voy a colocar acá, distinto de 0. Bien. Y por lo tanto, si tenemos el determinante, ¿cuánto vale A a la menos 1? En el caso de orden 2 es sencillo, ¿cierto? Es casi inmediato. Si quieren nos queden para atrás. O si es que o Sería abran el multiplicar la PDF matriz por menos 1, por menos 1. ¿Ya? ¿Por qué por menos 1? porque sería 1 partido del determinante por la matriz. Ya, perfecto. Uno partido por el determinante, después la matriz. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la matriz? ¿Es la misma? Se cambian Se cambia, las ¿cierto? filas. ¿Cómo quedaría entonces? Menos 2 más 1 y, Menos 2 más 1. y menos 1, 1. Perfecto. Muy bien, Ignacio. ¿Por qué? Porque se intercambia el A con el D, ¿cierto? Se intercambia A con D y el C y el D, o sea, el B y el C cambian de signo. Así que menos 1 cambia de signo más 1, de 1 cambia de signo menos 1, y el menos 2 con el 1 se intercambian. Así que por lo tanto, la inversa de la matriz es 2 menos 1, 1 menos 1. ¿Ya? Porque 1 partido por menos 1 es menos 1. Así que multiplico menos 1 por cada una, nos quedaría eso. Bien. Finalmente, por lo que vimos anteriormente, el teorema anterior, el x sería igual a la multiplicación de a la menos 1, que es 2 menos 1, 1 menos 1, ¿cierto? Multiplicado por 12 menos 4. Así que, ¿qué ocurriría? Bueno, acá nos quedaría 2 por 12 serían 24, ¿cierto? Y menos 1 por menos 4 serían 4. Así que, por lo tanto, el primero sería 28, ¿cierto? ¿Ya? Porque 2 por 12 son 24 y menos 1 por menos 4 sería 4, positivo. Así que 24 más 4 sería 28. El siguiente es 1 por 12 sería 12 y menos 1 por menos 4 sería 4 positivo. Así que 12 más 4 serían 16. Ahí está. Por lo tanto, la matriz X
matriz que era XY, nos está diciendo que el X es igual a 28 y que el Y es igual a 16. ¿Estamos? Entonces, ¿cumple con lo primero? ¿Con lo de ahí? ¿Qué pasa si le sumamos 12 al 16? Nos quedaría 28. Perfecto. ¿Qué pasa si le restamos 4? Nos da 24. Le restamos 4, nos quedaría 12. Ah, 24 es el doble de 12. Entonces también respeta esa. Listo. Entonces, efectivamente, estos son los números que estábamos buscando. Bien. ¿Alguna pregunta? No sé si se entendió bien. Quedó bastante claro, profe. Gracias. Sí, se entendió. Muy bien, se entendió entonces. Ya. Entonces, este es uno de los métodos para resolver un sistema, que sería, ¿cómo se llama? Con la inversa de la matriz. Veamos. Ya faltan hartas cosillas. Bien. El ejemplo 2 se lo voy a dejar a ustedes. ¿Ya? Y ahora vamos a comenzar con el método de reducción de Gauss. 10 minutitos para empezar el método de reducción de Gauss. Bueno, profe. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ya, descansemos 10 minutitos, me sirvo un cafecito y seguimos con Gauss. Este ejercicio se los dejo a ustedes, para que lo hagan. Ya, entonces nos vemos en 10 minutos, que sería a las 9:30. A comer, muy bien, Javier.